facultativo preuniversitario, admisión 2026 para la Facultad de Medicina. Soy el profesor Eve Condori y pues seré su maestro en este curso para el área de matemática. ¿Ya? Entonces, pasábamos clases paralelo L, ¿sí? Paralelo L somos nosotros. Y pasamos clases de 45 minutos, martes y jueves a las 8 de la noche. Ese es nuestro horario. Perfecto, entonces aquí le tengo ya preparado las diapositivas. Cabe recalcar que lo que se va a avanzar aquí es universal para los demás paralelos, ¿sí? Es el mismo contenido que se va a desarrollar en cada paralelo. Son 12 capítulos que vamos a abordar. Esta semana viene el primer capítulo, ¿sí? Entonces, vamos a abordar este capítulo, ¿sí? Vamos a una introducción y vamos a hablar sobre el álgebra, ¿sí? No tienen por qué tomar apuntes porque este documento se les va a enviar. No les va a enviar mi persona, les va a enviar la gente encargada. Seguramente les va a enviar por algún correo, o sea, algún dato ustedes habrán dejado a la hora de inscribirse, ellos les van a entregar, ¿sí? Y obviamente van a entregar a todos los paralelos y obviamente ustedes también lo van a tener. Sin embargo, se sugiere que puedan tener ahí quizás algún papelito para que puedan anotar ciertos detalles que quizás no se ve en la presentación, pero sí el profesor puede ir comentando. Ok, entonces vamos sobre el álgebra y damos lectura. Aquí dice el álgebra, ¿no? El álgebra se considera una herramienta fundamental. El álgebra se considera una herramienta fundamental. ¿Por qué? Pues permite generalizar operaciones y resolver problemas mediante el uso de letras y símbolos. En el contexto de ciencias de la salud, porque uno podría decir, no, yo que quiero ser médico, ¿de qué me va a servir la matemática? Y resulta que la matemática está presente en el área de la salud. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto hablar sobre lo que se llama el índice de masa corporal, ¿no? Si uno busca eso, índice, ¿no? Índice de masa corporal, ¿no? Entonces, es una fórmula matemática, ¿sí? Que nos permite relacionar dos variables, ¿no? Dos variables que son la masa corporal que tiene un cuerpo y su estatura. Y cuando uno pone esos datos en esta ecuación matemática, el doctor le puede decir al individuo si le falta estatura para la masa corporal que tenga, entonces podría ser que esté capaz, esté desnutrido o capaz esté a lo contrario, por ahí es obeso. Tienen que concordar la masa corporal con su estatura, ¿no? Entonces, en la cabecita, jóvenes, tienen que entender que se necesita matemática para ayudar al médico para que pueda dar predicciones sobre su salud, ¿sí? Entonces, ahí como ejemplo les pongo eso. Entonces, por eso aquí dice, en el contexto de ciencias de la salud, o sea, ustedes que quieren postular a la facultad, es útil, ¿no? El álgebra es útil para interpretar fórmulas, analizar datos y resolver situaciones que involucran relaciones entre cantidades, ¿no? A veces puede ser edad con la energía del cuerpo, estatura con masa corporal, ¿se dan cuenta? Entonces siempre hay variables que entran en una ecuación matemática. En el presente capítulo tiene como objetivo reforzar los conocimientos básicos de álgebra
los cuales son la base y serán necesarios para el desarrollo de temas posteriores. Como vamos a abordar 12 capítulos, este capítulo de alguna forma es la base y esa base nos va a servir para los capítulos posteriores. ¿Qué más hay que recalcar aquí? Aquí está una palabra muy, muy fuerte que dice reforzar. La mayoría de los contenidos que vamos a desarrollar, la mayoría de los 12 capítulos que vamos a desarrollar jóvenes, ya ustedes lo han visto en el colegio. Podría ser que lo hayan visto en tercero de secundaria, podría ser que lo hayan visto en cuarto de secundaria, podría ser que lo hayan visto en la prepromoción, podría ser que lo hayan visto en la promoción. ¿Se dan cuenta entonces lo que es fundamental y tienen que recordar ustedes es que nosotros como profesores vamos a reforzar esos conceptos? Es decir, podría ser, por ejemplo, no sé, digamos, factorización. Por ahí ustedes algún caso de factorización se hayan olvidado. Entonces nosotros un poquito vamos a reforzar. No les vamos a enseñar nada nuevo, porque estos conceptos ya se... Doctor, no se le escucha. A ver, no se me escucha. Muchas gracias. No Sí se me se le escucha nada. escucha. Se le Sí escucha se normal, le doctor. escucha normal, Se escucha Licenciado, normal, se le escucha normal. se escucha normal. Eso, a ver, yo también creo que se me escucha porque ahí está el audio activado y hay gente que me dice que sí se me escucha. Quizás de la persona que me dijo que no se escucha, quizás la señal un poquito está fallando. ¿Podrías revisarlo, por favor? ¿Está bien? Está bien, gracias. Perfecto. Ok, entonces, como les estaba comentando, jóvenes, como profesores de matemáticas, vamos a reforzar los conceptos que ustedes ya han visto. Podría ser que como la mente a veces es un poquito volátil, se les podría haber olvidado alguno de los capítulos. Sobre eso nosotros vamos a reforzar. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? También tienen que estudiar. Cuidado que estén pensando que con las clases del profesor, uy, ya estoy adentro de la facultad. Esto no funciona así. No funciona así. No es suficiente las clases del profesor. En la universidad jamás ha sido suficiente las clases del profesor. El estudiante tiene que estudiar antes, o sea, tiene que estudiar después de las clases del profesor. Ustedes mañana por la mañana tienen que estudiar, por la tarde tienen que estudiar y por la noche en sus clases como esta. Entonces, realmente uno tiene que sacrificar tiempo para lograr sus objetivos. Si no, no va a haber resultados. Entonces, muy importante aquí, jóvenes, nosotros vamos a reforzar y sobre eso ustedes tienen que leer libros, tienen que ver videos tutoriales, tienen que practicar, tienen que practicar, tienen que practicar muchas veces. Perfecto, entonces espero que quede claro, ¿no? No les vamos a enseñar nada nuevo, vamos a reforzar los conceptos que ustedes ya han visto en el colegio. Muy bien, vamos entonces con este capítulo que es sistemas numéricos. ¿Ah? Sistemas numéricos. Entonces vamos a hablar sobre números, los diferentes números que uno ve en el colegio. Y van a ver que la gran mayoría de lo que voy a exponer, sí, uno va a decir, sí, sí, he visto esto, solo que me he olvidado, pero ya medio que voy haciendo recopilación en mi mente y voy recordando. Perfecto. Entonces, miren, tenemos acá nuestro primer tipo de número, nuestro primer conjunto de números. Este es el conjunto de los números naturales. Ahí está. Y uno puede ver su símbolo, ¿no? El símbolo que va a denotar el conjunto de los números naturales. Ahí está. Esto que estoy marcando con verde es el símbolo del conjunto de los números naturales, que es una N mayúscula y una doble línea. Y quizás al estudiante puede llegarle una duda en su cabecita y decir, ¿por qué le están poniendo una doble línea si números naturales empieza con N y pónganle una N y ya está, ¿no? Yo también le podría dar la razón, pero cabe recalcar que estos símbolos matemáticos vienen desde el siglo pasado incluso, entonces son símbolos que ya tienen historia.
¿no? ¿Quién soy yo? Yo simplemente soy un profesor universitario. Yo no puedo decir, a ver, profesor Eve, entonces usted, según usted, ¿qué sería? A ver, jóvenes, de aquí en adelante, el conjunto de los números naturales lo vamos a denotar con un cuadrado. No tiene sentido, porque si uno ve un libro de Japón, un libro de América del Norte, un libro de Argentina, va a ver que el conjunto de los números naturales se lo denota eso. Eso es por convención mundial. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es estos símbolos que vemos, los vamos a admitir y con esos vamos a trabajar. Es como, por ejemplo, decirles, por ejemplo, el elemento, en química, por ejemplo, hablamos del elemento oro, ¿no? El oro, y uno dice su símbolo, pero su símbolo es AU, ¿no? Entonces uno dice, madre mía, pero ¿en dónde? En la palabra oro ni siquiera hay A, ni siquiera hay U, pero por qué le ponen así? Entonces, oh, vuelvo a recalcar, entonces eso debe haber una historia detrás de eso, debe haber una historia del por qué lo han simbolizado así y debe tener consistencia. Entonces, uno tendría que revisar el texto de la historia de los elementos químicos y ahí van a encontrar por qué el oro es AU, por qué el plomo es PB, por qué el conjunto de los números naturales es este símbolo, un texto de historia de la matemática. Eso que tiene que quedar muy claro. Entonces, los símbolos que hay ahora, pues los vamos a seguir tomando como siempre han sido. Ahí está el conjunto de los números naturales y por debajo podemos ver cómo vamos a denotar este conjunto de los números naturales, o sea, quiénes son. Y uno puede ver aquí quiénes son estos números naturales. Estos números son, pues, siempre los elementos de un conjunto se ponen entre llaves, ¿no? Entonces, el conjunto de los números naturales, estimados jóvenes, son, abrimos llaves, el número uno, el número 2, el número 3, el número 4 y aquí uno puede ver puntos suspensivos. ¿Alguien me puede decir qué significa esos puntos suspensivos? Infinito, doctor. Infinito. Son infinitos. Muchos más números. En Una infinito. infinidad de números. Muy bien, genial, genial. Perfecto, perfecto. Ok, realmente eso significa que hay una infinidad de números que continúan. Está el 4, está el 5, está el 6, está el 7, etcétera. Está el 100, 101, 1.000.000, 5.527. O sea, nunca podría acabar. Entonces, como nunca podría acabar, usualmente se pone puntos suspensivos. O sea, hay números más grandes y eso nunca termina. Entonces, este conjunto es infinito. La cantidad de elementos que hay en el conjunto de los números naturales es infinito. Pero bueno, ahí están los números naturales. Perfecto. Ahí abajito, jóvenes, podemos ver cómo se denota mediante una semirrecta. Aquí está la semirrecta apuntando a la derecha y los números naturales ahí están con puntos azules que yo lo voy a marcar ahora con amarillo. Ese, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y la flecha continúa de forma indefinida. Porque ahí está el número 9, el número 10, el número 100. Obviamente nunca voy a terminar porque como son infinitos jamás terminaría. ¿Está bien? Entonces ahí está cómo vamos a simbolizar el conjunto de los números naturales mediante una semirrecta. Genial. Si uno ve un poquito más abajo, tenemos que hay un conjunto casi similar al conjunto de los números naturales y es este que pueden ver aquí, ¿no? Es este, señores. Es el conjunto de los números naturales incluyendo al cero. Y además de denotar con una N mayúscula, podrán ver que en la parte derecha inferior se pone el cero. Entonces, este símbolo denota En la parte derecha. los números naturales, incluyendo el cero, ¿no? Entonces ahí está el cero, el uno, el 2, el 3, correlativamente, en forma creciente, y bueno, ahí están los puntos suspensivos, que significa que hay más números que continúan ahí. Genial. Entonces no se les olvide ese símbolo. Es el símbolo del conjunto de los números naturales, incluyendo el cero. Muy bien. Si damos lectura a la última parte, resulta que se puede sumar números naturales, se puede multiplicar números naturales. ¿A qué se refiere con que se puede sumar y se puede multiplicar números naturales? Aquí lo dice. El resultado continúa siendo un número natural. Miren, el resultado continúa siendo un número natural. ¿A qué se refiere con esa parte? Les explico. Si ustedes agarran un número natural, por ejemplo, el número 7, y agarran otro número natural, digamos el 20, ¿no? Nosotros podemos sumar.
Si sumamos, nos da 27. Y la pregunta es si 27 vive dentro del conjunto de los números naturales. Y sí, es un número natural. O sea, puedes sumar números naturales. Y también puedes multiplicar. Si tú agarras el 7 y el 20 y haces por... Entonces 7 por cero 0, 7 por 2 14, tendríamos 140. 140 será que es un número natural? Sí, a eso se refiere en esta parte. Sumas números naturales y el resultado sigue siendo número natural. Si usted multiplica dos números naturales, el resultado continúa siendo un número natural. En matemática, ese concepto se llama cerradura. La adición y la multiplicación es cerrado en el conjunto de los números naturales. No se puede ni restar, no se puede dividir. Mucho ojo. No se puede restar, no se puede dividir. Ese es el conjunto de los números naturales, jóvenes, y yo les aseguro que en su vida han visto este tipo de números. Perfecto, ok. Vamos al siguiente tipo de números y es un número que se llama números enteros. Si ustedes ven en la parte superior, ahí está el símbolo el cual denota conjunto de números enteros y aquí está, señores. Es Z con una doble línea. Por la misma razón, vamos a seguir respetando esos símbolos, a pesar que no hay ninguna letra Z en la palabra números enteros, ¿no? Entonces, pero eso tiene historia y si alguien quiere saber por qué, pues tiene que ver un texto de matemática que diga historia de la matemática de los números y darle lectura y darle lectura y darle lectura. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de cada uno. Muy bien, entonces ahí está el conjunto de los números enteros, ¿no? Y podemos ver quiénes son los números enteros en esta compostura. El conjunto de los números enteros es igual, llaves, y aquí hay puntos suspensivos a la izquierda, este menos 1, menos 2, menos 1, está el 0, está el 1, está el 2, y también hay puntos suspensivos. Como hay puntos suspensivos, hay que entender que hay números cada vez más grandes, está el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 1 millón, o sea, hay números más grandes y en el lado izquierdo hay números cada vez más pequeños, menos 2, menos 3, menos 100, menos 1000, menos 1 millón, o sea, cada vez son más pequeños, pero como podrán ver, están en lo posible ordenados, correlativamente en forma creciente. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, eso significa ordenados en forma creciente. Pero esos son los números enteros. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema, ahí no habría ninguna novedad. Uno puede ver cómo vamos a representar al conjunto de los números enteros y gráficamente se los representa con una recta. Ahí pueden ver, pero una recta con sentido en ambos lados, miren, apuntando para la izquierda y apuntando para la derecha y el cero al medio como un punto de referencia. Aquí están los enteros negativos y aquí están los enteros positivos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Algo que hay que notar aquí, jóvenes, es que vean esto que estoy marcando con color rojo. Todo esos son números naturales, es lo que hemos visto en el slide anterior. Son números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todo lo que continúa son números naturales. Entonces aquí que hay que entender que el conjunto de los números naturales es subconjunto del conjunto de los números enteros. O sea, los números naturales viven dentro de el conjunto de los números enteros. Hagan de cuenta que estamos en el lago Titicaca y tenemos el ispi, y luego tenemos que hay un pescado más grande, el pejerrey. El pejerrey se lo ha comido al ispi. El ispi sería el conjunto de los números naturales, el pejerrey sería el conjunto de los números enteros. Entonces está dentro de. Muy importante eso. Vamos en la parte de abajo. ¿Qué dice en la parte de abajo? Dice, si usted está en el mundo de los números enteros, usted puede sumar enteros, puede, miren, restar. En el conjunto de los números naturales no se puede restar. Mm. Se puede multiplicar números enteros. ¿A qué se refiere con que se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar? Si usted agarra dos números enteros,
el resultado continúa, ¿no? El resultado continúa siendo un número entero. Si usted agarra dos números enteros y los resta, el resultado sigue siendo un número entero. Si usted agarra dos números enteros y los multiplica, el resultado continúa siendo un número entero. No se puede dividir. Si usted agarra dos números enteros y los divide, no, eso no siempre es un número entero. Entonces, a diferencia del conjunto de los números naturales, ahora ya se puede restar además de sumar y multiplicar. A eso se refiere. Entonces, recordarles que eso es cerradura. La cerradura en el conjunto de los números enteros es válido con la adición, con la resta y la multiplicación. Muy bien, pero miren, ¿no? En la parte de abajo dice, en este capítulo es posible añadir propiedades como la ley de signos. Y uno recordará, por Dios, la ley de signos. ¿En qué curso estaba yo? Porque capaz que me he olvidado, pero miren, yo creo que un poquito se acuerdan porque básicamente es multiplicar y recordarán más por más, eso es más. Y capaz que digan ustedes, no, pero el profesor Eben no nos ha enseñado. Vuelvo a recalcar, dice aquí bien importante, ¿no? Mm, ya me olvidé la palabrita, pero a ver, ¿dónde está? Vamos a reforzar. Entonces, podría ser que se les haya olvidado, pero vamos a recordar. Más por más es más por menos, eso es menos. Se la sabe, ¿no? Menos por más, eso es menos. Menos por menos. ¿A qué es igual menos por menos, jóvenes? A más. Más, Es- Menos por menos es más. Entonces, esto yo alguna vez lo había visto en alguna película. ¿Por qué menos por menos es más? Ustedes recordarán que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ok, genial. Entonces, esas leyes de signo uno tiene que ir acordando porque les va a ser útil para problemas más complejos, por si acaso. ¿Ya? Y miren. También podemos hablar sobre divisibilidad, entre otros. Entonces vamos al siguiente slide y vamos a ver un ejemplo. Miren, supongan que esta pregunta fuese una pregunta del examen. ¿Qué dice aquí? Dice, un número natural, ya sabemos nosotros que es un número natural. Un número natural es divisible por 8, 12 y 18. Es la pregunta. Entonces el número está entre, inciso A, el número que buscamos estará entre 1 y 19. El número que buscamos estará entre 20 y 39. El número que buscamos está entre 40 y 59. El número que buscamos estará entre 50 y 59. Madre mía, muchos incisos. El número que buscamos estará entre 60 y 69. El número que buscamos estará entre 70 y 79. Y obvio, ¿no? No vamos a ser como el Chavo del 8 agarrando una moneda. Si sale cara, inciso A, si sale escudo, inciso B, si sale cara, otra. Aquí no es al azar. Tenemos que razonar de alguna forma para poder dar la respuesta. Veamos cómo es la solución, estimados jóvenes. ¿Qué dice solución? Nosotros buscamos un número. Ojo, estamos buscando un número que sea divisible por el mínimo común múltiplo. Ah, ya. Si buscamos un número natural es divisible por 8, 2 y 18. En el fondo, estamos buscando el mínimo común múltiplo de estos tres números. Entonces uno podría decir, ahora, no, el profesor Eben no me ha enseñado mínimo común. ¿Se dan cuenta? Entonces no tenemos por qué, digamos, cosas que ya se ven en el colegio, uno ya tiene que ir recordando. Y si ustedes en este momento se han olvidado cómo hallar el mínimo común múltiplo, mañana por la mañana tienen que repasar el mínimo común múltiplo. Mañana por la tarde tienen que repasar el mínimo común múltiplo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que subsanar ciertos conceptos que uno ya ha olvidado, porque se le va a pedir, ¿se dan cuenta?
Entonces aquí buscamos el mínimo común múltiplo de 8, 12, 18. ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo? Vamos a ver, aquí en la parte de abajo, estimados jóvenes, podemos ver que 8 es igual a 2 al cubo. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Claro, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado, porque si ustedes multiplican 2 por 3 al cuadrado es 9, 9 por 2, 18, está bien ahí. Una pregunta que yo les podría hacer, ¿cómo se llama este procedimiento de 8 igual a 2 al cubo, 12 igual a 2 al cuadrado por 3 y 18 igual a 2 por 3 al cuadrado? A ver, ¿qué se llama? Respóndanme, por favor. Descomposición. Composición. Potenciación. Ya, suelten más. A ver, aunque mal, no Exponenciales. importa, tienen que Exponenciales. responder. Ya, estoy escuchando, estoy anotando. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tienen? ¿Descomposición? Ya, ¿qué más? Otra, a ver, otra persona. A ver, enséñenme algo que no pueda. Exponenciales. Descomposición de factores primos. Ok, miren, Factorización. muchas factores, números primos. Ok, muy bien, genial, jóvenes. ¿Saben qué se llama esto? Se llama, alguien por ahí lo respondió muy bien, descomposición de factores primos. Y básicamente, ¿qué es? Es el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Dice, todo número compuesto se puede descomponer como producto de números primos. ¿Qué tal? Entonces, miren, el 8 es igual como producto de números primos. 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, y el 2 es un número primo. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. El 2 es primo, el 3 es primo. 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. El 2 es primo, el 3 es primo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es descomposición de factores primos. Ahora, cuidado que me diga, uy, no, el profesor Eben no nos enseñó a hacer descomposición de factores primos. Descomposición de factores primos se hace en un curso de intermedio. Entonces, ¿se dan cuenta que hay que ir recordando? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, si ustedes ven alguna deficiencia en esta clase de ciertos conceptos, tienen que anotarse. Ah, ya, no sé mínimo común múltiplo. Voy a repasar mínimo común múltiplo. Teorema fundamental de teorema fundamental de la descomposición de factores. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que irse un poquito viendo ahí. Entonces, dice acá, ya de forma resumida, tenemos que el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo, esa es la abreviatura que se le da, de 8, 12 y 18 es 72. Entonces, ustedes podrían verificar ese criterio, que es realmente 72. Y por tanto, la pregunta es, 72 estará entre 1 y 19, 72 estará entre 20 y 39, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y la última opción, 72 estará entre 70 y 79. Sí, señor, entonces esa es la respuesta correcta. Y la respuesta tenemos que escoger F. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hemos encontrado la respuesta. Pero a ver, un consejo que yo podría darles. Si ustedes un poquito han cronometrado el tiempo en lo que les he explicado este ejercicio, haya durado 4 o 5 minutos a la hora de resolver. En un examen, 5 minutos es mucho. Ustedes tienen que un poquito hacerlo en menos tiempo, quizás 1 minuto 30. Se busca gente que resuelva ejercicios de forma rápida y muy bien. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Es de la misma forma que yo les pregunto. Supónganse que esto es un arco de fútbol, ¿ya? Y Cristiano Ronaldo o Lionel Messi tiene que hacer un tiro libre. Y justo cuando patea el tiro libre, lo hace en la esquina y le mete un gol al portero. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes creen que estos jugadores profesionales súper, muy buenísimos, capísimos, CR7, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, a la primera habrán hecho eso? ¿O qué habrán hecho para apuntar en un tiro libre perfectamente esquinada en el arco? ¿Qué habrán hecho? A ver, es una palabrita la respuesta. Práctica. Practicar. ¿Eh? Eso, Pensar. ¿no? Es práctica. Eso es práctica. Constancia. Constancia, muy bien. Eso, hay que Disciplina. constancia, Disciplina. práctica, disciplina. Eso, esas cositas, esas cositas caen hondo en un estudiante. ¿Ya?
caen hondo. Entonces, si ustedes quieren tener velocidad a la hora de resolver un ejercicio matemático, tienen que practicar, tienen que tener constancia, tienen que tener disciplina. ¿Se dan cuenta? Si alguien pregunta, ¿y qué es disciplina? Es hacer lo que tienes que hacer, te guste o no. Mañana, 8 de la mañana, tienes que estudiar. Te guste o no te guste, tienes que estudiar. Por la tarde, después del almuerzo, tienes que estudiar. Te guste o no te guste, tienes que estudiar. Eso es disciplina. En tus clases de virtual, tienes que estar presente, tomar apuntes, te gusta o no. O sea, realmente es un sacrificio muy valuable para un estudiante. Y solo aquel que cumple esas cositas, se sacrifique, realmente va a poder continuar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cierta velocidad, por si acaso. Y eso se hace con la práctica, con disciplina, si acaso. Vamos a otro tipo de números, señores. Hemos visto los números naturales incluyendo el cero, el conjunto de los números enteros y ahora estamos con el cuarto. Números racionales. Los números racionales, señores, tenemos este símbolo que es la letra Q mayúscula y también tiene su doble línea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no vamos a debatir el por qué, simplemente nuestra cabecita viene desde hace tiempo y si uno quiere averiguar, pues tiene que dar lectura a historia de la matemática. Bueno, ¿qué dice? Este conjunto, jóvenes, está formado por fracciones. O sea, otro nombre que se le da a este conjunto son los números racionales. Números fraccionarios. O sea, cualquier fracción que ustedes se den es un número racional. Y si ven cómo se lo define, está en esta parte que estoy marcando con color amarillo. Dice el conjunto de los números racionales en su cabecita fraccionarios. Aquí está, son todas las fracciones, por eso ahí se ve A sobre B, con verde estoy marcando, todos los A sobre B, y aclara. El A, o sea, el numerador, dice que tiene que ser un número entero. Ahí está el símbolo de pertenece. Este símbolo significa pertenece. Es un número entero. El B también tiene que ser un número entero. Y algo muy interesante dice, y además el denominador, el B, jamás no puede ser ¿qué número? Cero. 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 Yo les voy a de alguna forma hacer entender por qué la división entre cero no tiene sentido, no es un número. Si alguien le pregunta cuánto es cero dividido, a ver, si alguien le pregunta, por ejemplo, cuánto es tres marraquetas dividido entre dos soldados. Si tengo tres marraquetas y lo dividimos entre dos soldados, le toca a una marraqueta y su mitad. Así se entiende una división. Ahora, ¿qué tal si decimos, si tenemos cero marraquetas y lo dividimos entre dos soldados, ¿a cuánto le toca? A cero, porque no hay nada que repartir. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros llevamos ese criterio a una división entre cero, y les digo, ¿cuánto es 3 dividido entre cero? Esto no es un número. Hagan de cuenta que puede venir, digamos, un doctor y me puede decir, a ver, profesor Eve, vaya al salón de operaciones donde se hace cirugía y en ese salón vaya a repartir estos tres bisturís, digamos. ¿Se dan cuenta? Yo digo, a ver, iré al salón de operaciones donde se hace cirugías, entro con los tres bisturís que tengo que repartir, entro a la sala y en la sala no hay nadie. Entonces, ¿cómo voy a repartir algo entre nadie? Este símbolo de división, señores, tiene vida cuando el de abajo jamás es cero, porque si fuese cero, no tiene sentido preguntarse de división. Es como querer entrar al curso de quinto de secundaria sin antes haber aprobado cuarto de secundaria. ¿Se dan cuenta? Es como un paso que no se debería dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, espero que con este ejemplo la división entre cero no esté permitida. No hay un valor. Cuando alguien le pregunta 7 dividido entre cero, eso no es un número racional.
Ya cuando uno ve matemática, eso es otro símbolo, que no lo voy a comentar ahora porque no vale no está dirigido a eso, pero no es un número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la forma de definir el conjunto de los números racionales, entre otros nombres, números fraccionarios. Perfecto, entonces ahí tenemos ese conjunto, ¿sí? Ahí tenemos ese conjunto. Y ahí dice, ¿no? Su representación gráfica es esta. Ahí podemos ver la representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica, que es mediante una recta, ¿no? Una recta, y ahí están todos los números fraccionarios que pueden ver. No es solamente los números enteros, por si acaso. Sí, los números enteros son números racionales, por si acaso, con un denominador de 1. Sin embargo, aquí hay un número racional que no se ve, pero miren, ahí está, por ejemplo, ahí está el 3 medios, ¿no? 3 medios es 1,5, que está en la mitad entre 1 y 2, ¿no? O sea, la mitad. Por ejemplo, ¿dónde está el 1 medio? El 1 medio es un número que está entre el 0 y el 1, 0,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay aquí una cantidad indefinida de números fraccionarios, números racionales que se los grafica en una recta real. Ok, perfecto. Entonces, como podrán ver, ahora en este conjunto ya se puede hacer las 4 operaciones aritméticas. Se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar y se puede dividir. Si agarras dos números racionales y los sumas, el resultado sigue siendo un número racional. Si agarras dos números racionales, los restas, el resultado sigue siendo un número racional. Si agarras dos números racionales y los multiplicas, el resultado sigue siendo un número racional. Y si agarras dos números racionales y los divides, el resultado sigue siendo un número racional. Perfecto. Si vamos a la última parte de este slide, dice acá, en este conjunto es posible añadir propiedades. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Operaciones entre fracciones. ¿Será que nosotros somos capísimos en sumar fracciones? ¿Cuándo será una fracción homogénea? ¿Cuándo será una fracción homogénea? Simplificación de fracciones. Cuidado, ¿no? O no, no me enseñó el profesor a sumar fracciones. Sumar fracciones viene ya desde intermedio, por favor. Hay que, si ustedes ven dificultades en eso, ya saben qué hacer mañana por la mañana. Miren, ¿qué más podríamos ver? Números decimales. Claro, un número racional se lo puede ver como una fracción, jóvenes, y también se lo puede ver como un número decimal. A ver, explico eso. Si tenemos, por ejemplo, el número 1 dividido entre 6, eso, 1 dividido entre 6, uno puede hacer la división normal, como se suele hacer en el colegio, ¿no? A ver, dividiremos 1 dividido entre 6. 1 dividido entre 6 no se puede, 0 al cociente, coma, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sería 10 dividido entre 6 y 10 dividido entre 6 si se puede, entonces tendríamos que eso es a 1. 1 por 6, 6, al 10, 4. 0 al cociente. 6 por 6 a 6, 6 por 6, 36. ¿No? 6 por 6, 36 al 40. 6 por 6, 36 al 44. Aumentamos un 0, aumentamos un 6, 4, 0, aumentamos un 6 y bueno, esto nunca para. 4, aumentamos un 0 y aumentamos un 6. A ver, por favor, ustedes en este momento dividan en su calculadora la que tengan ahí en su mano y díganme cuánto les da 1 dividido entre 6. Les da 0,1666 y de forma indefinida 6, o hay alguien a quien le da en el último dígito de su calculadora un 7. ¿Hay alguien que El le da? último dígito. Último Sí, dígito el es último dígito 7. es 7. Sí, el último Muy dígito. bien. Ahora miren, vamos a ver que eso nunca es verdad. Yo sé que a la gran mayoría en el último dígito de su calculadora que ustedes están agarrando les da 7, pero ustedes creen que aquí va a dar 7 en la división que estamos haciendo. Jamás. Ese 7 no hay, por si acaso. Y la pregunta es, ¿pero por qué en mi calculadora me da 7? Sí, aquí estoy haciendo la división con el profesor Eve, porque aquí va a ser siempre 6. 6 por 6, 36 al 40. ¿Por qué es un bajo número 4. periódico? No, Porque es un no. mayor a Porque 5, va entonces, porque lo está redondeando. entonces Porque Oh, lo como redondea. Por eh, el redondeo. porque eso da Por el buenísimo. 5. redondeo. Ya que 6 es mayor a 5. Tremendo, tremendo, tremendo los comentarios. Así es, jóvenes. Resulta que esa máquina que ustedes tienen ahí en su lado, ese celular, iPhone que tienen ahí en su lado, tiene memoria, ¿no? Y como tiene memoria, tiene límite.
y lo que está haciendo está redondeando al último dígito. Como es 6, pero nosotros sabemos que nunca hay 7, siempre es 0.16666 y bueno, y puro 6, jamás es 7. Pero ¿qué pasó en mi calculadora? ¿Por qué me botó 7? Porque esa máquina, como es un robot, tiene memoria limitada y lo está, una alumna ahí lo dijo, lo está redondeando. Ok, eso como comentario. El punto es que 1 dividido entre 6 da 0.166666, jamás da 7 por si acaso, pero si les da 7 ya saben por qué les da 7, pero sigue dando 6666. Este número que ven ahí es un número decimal. Eso es justamente lo que está diciendo aquí, números decimales. O sea, los números racionales que son una fracción también se los puede ver como números decimales. Entonces, es otra forma de escribirlos como número fraccionario o como número decimal. El 1/6 como fracción es este número, pero este número es el mismo número que esto, por si acaso, solamente que está escrito en otro formato. ¿A qué me refiero con esto? Hagan de cuenta que 1/6 fuese un joven que ahorita está como su primera clase de matemática con corbata, saco, bien presentable, ¿no? Pero mañana es el mismo joven, pero ya está con corto, con una polera, va a ir a jugar futsal. Y al día siguiente está, digamos, está con un deportivo porque va a ir a trotar, día del peatón. Pero sigue siendo el mismo señor, sigue siendo el mismo joven, solamente que se ha ido cambiando de ropa. Entonces, aquí, este 1/6 es lo mismo que 0.1666, es solamente que está en otro formato, se está escribiendo de otra forma. Perfecto, entonces ahí espero haberles Una aclarado consulta. ese concepto. Sí, dígame. Ahorita estamos yendo de una fracción a números decimales. ¿Cuál sería la forma de ir de números decimales a fracción? De números decimales a fracción. Perfecto, y a ver, vamos. A pesar que el tiempo me aprieta, pero a ver, no puedo negarme a responder esas preguntas. Entonces yo necesito aquí espacio. Miren. Agarraremos el número, no sé, el número que hemos agarrado ahorita que era 0,1, ¿no? 0,1 y eso es ahí 6 y bueno, viene más 6. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto le podríamos llamar X, sea X igual a 0,1,66 y viene puro 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que esto es una fracción y la pregunta de la señorita es ¿cómo un número decimal lo convierto en una fracción? Entonces, eso es más sencillo que la tabla de multiplicar del 1. A esta ecuación podríamos multiplicar por 10. Si multiplicamos por 10 tendríamos 10 por x, tendríamos 10x. Y si multiplicamos miembro a miembro tendríamos 10 por x, 10x, ¿no? En el segundo miembro, si multiplicamos a 0.16666 por 10, esta coma decimal recorre una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos 1,6666 y obviamente como viene puro 6 no me hago ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estas dos ecuaciones podemos restar miembro a miembro. Ok, ¿quién no puede restar? Madre mía. 10x menos x, eso es 9x. ¿Y eso a qué es igual? Si restamos en el segundo miembro 1,6666 menos 0.16666 no nos ayuda, ¿se dan cuenta? No nos ayuda porque esta parte yo quiero que esta parte, la parte decimal sea igual a esta parte. En este caso, ok, genial, multipliqué por 10, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces ahora a esta segunda ecuación, a la que está con color azul, voy a volver a multiplicar, ¿sí? Voy a volver a multiplicar por 10 una vez más a la ecuación de color azul. Entonces, 10x por 10, 10 por 10, todos sabemos que es 100. 100x, ¿no? Entonces, igual, y si a esto, que es 1,6666, lo multiplicamos por 10, la coma decimal salta un dígito a la derecha y tendríamos 16,666, y como sigue 6, no hay problema si seguimos poniendo más 6, pero puntos suspensivos. Ahora, entre estas dos ecuaciones, las dos últimas, la de color azul y la de color negro, me conviene restar. Si nosotros restamos, tendríamos entonces 100 menos 10, 100 menos 10, señores, eso me queda 90, ¿no? 90, ¿qué? 90x. Me queda 90x y en el segundo miembro tendríamos que restar 16,6666 menos
menos 1.6666. Y uno puede ver que la parte decimal, 6666, con este 6666, son iguales, por tanto se va a eliminar y por tanto simplemente tendría que restarse la parte entera, 16 menos 1. 16 menos 1, eso es 15. Sería 15, coma, pero 0, 0, 0. O sea, ya no habría la pena poner una coma porque viene puros ceros y nos quedaría 90x igual a 15. Como yo quiero x, entonces ese 90 va a dividir y tendríamos 15. 15 y abajo dividimos entre 90. Tendríamos 15 entre 90, pero 15 entre 90 es una fracción y nosotros tenemos que simplificarlo. Si nosotros simplificamos, tendríamos que sacar quinceavas. ¿Cuántos 15 viven en el 15? 1. ¿Cuántos 15 viven en el 90? Viven 6. Entonces, este x es un sexto y es el mismo x que está aquí. Es el mismo x que ustedes pueden ver aquí. X vale 0.1666 y X es un sexto. Entonces la señorita preguntaba, ok, usted de fracción lo ha llevado a decimales haciendo la división. ¿Cuál es el proceso reverso? Entonces, ahí está una forma de hacer el proceso reverso. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Muchas gracias, licenciado. Muy bonita la Muchas explicación. gracias, ay, qué interesante. Genial, ¿no? Entonces, eso de multiplicar por 10, eso de multiplicar por 100 ayuda bastante a encontrar el proceso reverso. Perfecto, entonces vamos al siguiente slide que ya estamos con los números irracionales. El anterior ejemplo eran números racionales, ya sabemos que son fracciones en su forma decimal o en su forma fraccionaria. Ahora vemos a los números irracionales y uno ve la palabra irracional que es lo contrario de racional. Si los racionales eran fracciones, o sea, lo contrario de gordo, flaco, lo contrario de alto, Bajo. bajo. Eso es lo contrario. Lo contrario de racional es irracional. Y si los racionales eran fracciones, los irracionales son no fracciones. O sea, hay números que no se comportan como una fracción. Y ahí uno puede ver su símbolo. Es una Q, pero en la parte derecha superior una C, que significa complemento. Este Q complemento es lo que se complementa con los fraccionarios para construir un conjunto más grande que se llama los números reales. Enseguida vamos ahí. Y aquí, en esta parte, podemos ver ejemplos de números irracionales. Ahí tenemos al famoso pi, 3.1415, bla, bla, viene más decimales. Luego tenemos el número de Euler, este numerito E, que ustedes lo han visto en logaritmos, que es la base del logaritmo neperiano, que vale 2.718282. Bueno, varios números. Y tenemos también ahí raíz de 2, aquí falta una rayita, pero es raíz de 2, que vale 1.4142. Estos numeritos jóvenes jamás se podrán llevar a una fracción. O sea, miren aquí 3.14. Si ustedes aplican este criterio que hice multiplicar por 10, multiplicar por 100, multiplicar por 1000, no jamás van a poderlo llevar a una fracción. ¿Por qué? Porque son irracionales y los números irracionales son números no fraccionarios. Ok, entonces ahí tenemos los números irracionales. Y dice aquí, ¿no? Siendo este conjunto muy distinto de los racionales, o sea, no se mezclan. ¿Alguna vez ustedes han logrado mezclar agua y aceite? Agua y aceite no se mezclan, son sustancias no miscibles. Si ustedes han cocinado una sopita de res, por ejemplo, la grasa, el aceite con el agua no se mezcla. Es más, la grasa está en la parte superior del caldito, ahí arribita está. Obviamente es menos denso por eso también, pero no se mezclan. En este caso, los números racionales con los números irracionales no se mezclan, son dos universos disjuntos. Muy bien, ahí tenemos eso. Y vamos al sistema de los números reales, ¿sí? Sistema de los números reales, ahí podemos ver el símbolo de este conjunto, es una R mayúscula con una línea, algo similar a los demás conjuntos. Pero se puede ver que la conformación del conjunto de los números reales es Q,
o sea, los fraccionarios, y este símbolo que ven como una U es la unión. O sea, si ustedes unen a los fraccionarios con los no fraccionarios, se genera este conjunto llamado el conjunto de los números reales, y es donde nosotros vamos a trabajar todo este curso preuniversitario. Ahí podemos ver nosotros la regla, ¿ah? La regla que es la recta real, y ahí están todos los números reales, ¿sí? Y aquí se pueden hacer todas las operaciones básicas. Se puede sumar números reales, se puede restar números reales, se puede multiplicar números reales, se puede dividir números reales. Es más, hay ciertas propiedades que se van incorporando que ustedes ya la van conociendo. Por ejemplo, propiedades algebraicas, potencias, raíces, entre otras. Entonces es menester mostrarles estas propiedades. Primero, en este diagrama uno puede ver lo que hemos visto hasta ahora. Resulta que un conjunto es el conjunto de los números naturales, luego viene un pescado más grande y se lo come. ¿Quién se lo come a los naturales? Se lo come el conjunto de los números enteros. Luego viene un pescado más grande, ¿y quién es ese pescado más grande? Es el conjunto de los números racionales, y ese es este. Paralelamente, como un universo paralelo que no se mezcla con este otro mundo, es el conjunto de los números no fraccionarios, los irracionales. Y si ustedes unen a estos dos universos, se genera un conjunto más grande, que es el conjunto de los números reales. Eso es el diagrama. Muy bien. Y uno puede ver ciertas propiedades. Por ejemplo, esta primera propiedad que dice que A más B es igual a B más A. Eso es, la suma es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. 7 más 8, ¿será que es lo mismo que 8 más 7? A eso se refiere. Se puede conmutar. Conmutatividad en el producto, ahí voy marcando con rojo. Se puede asociar en la adición, se puede asociar en la multiplicación. El neutro aditivo, un número sumado con el cero, sigue siendo el mismo número. El neutro multiplicativo, uno multiplicado por cualquier número, sigue siendo el mismo número. El neutro aditivo, el neutro multiplicativo. En la parte de abajo tenemos la propiedad de ley distributiva. Y por Dios, ¿quién no ha visto la propiedad de potencia? Cualquier número elevado a la cero es uno, excepto el mismo número. Potencia de potencia, división de potencias de la misma base. Distribución en un producto, en una potencia, producto de potencias de la misma base, se mantiene la base, los exponentes se suman. Propiedades similares se van repitiendo aquí, estimados jóvenes, pero ya con radicales. Entonces, estas propiedades ustedes lo tienen que tener en la mano, tienen que tenerlo presente, porque eso se va a abordar para futuros capítulos. Si ustedes estas propiedades no la van recordando, pues ya es hora que vayan recordando. Y es hora que vayan dando lectura, cuadernos antiguos, textos que se lo puedan leer. Muy bien, ahora vamos con expresiones algebraicas. Muy bien, a ver, avanzaremos 3 minutitos más, por favor. Yo sé que a las 9 de la noche va a entrar otro profesor. A ver, expresiones algebraicas. ¿Qué dice que es una expresión algebraica? Una expresión algebraica, jóvenes, es el resultado de aplicar una o más operaciones. Podría ser suma, resta, multiplicación, división, quizás potencias o raíces, a un conjunto de qué. Si usted aplica esas operaciones a un conjunto de coeficientes, a un conjunto de variables, lo que se genera son expresiones algebraicas. Y podrán ver en la parte de abajo ejemplos de expresiones algebraicas. Aquí tenemos un ejemplo, P de X, que es igual a 2X al cuadrado más 5X menos 4, y esto es un conglomerado de parte literal, parte numeral, que hay coeficientes y variables. Esto, por ejemplo, es una expresión algebraica de una variable. La variable es X. También podemos tener expresiones algebraicas de dos variables. Este es Q de X, Y. Aquí me falta el igual, miren, ahí falta el igual, compañeros. Pero sigue siendo una expresión algebraica. Aquí tenemos otra expresión algebraica, ¿no? Pero esta es una expresión algebraica que depende de tres variables. Es re importante que el estudiante pueda identificar a simple vista cuando se tiene una expresión algebraica. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre expresiones algebraicas, pero por cada etapa. Por ejemplo, ¿qué es un término? ¿Qué es un término? Un término consta de coeficientes y variables. Estas no tienen que estar separadas por la suma y la resta. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tres términos como ejemplos, ¿ya? Dime, Ahí Keila. tenemos
5ax cuadrado, que es un término, Más ratito va a menos venir 23 Keila. raíz Por favor, cuadrada de espérame unos 10. 10 a 15 Su minutos ya. micrófono. Profe, disculpe, Eh, compañera, su micrófono, por favor, apague. Por favor, apáguenlo. Ahí estoy escuchándoles. Muchas gracias. Y aquí tenemos otra expresión algebraica. 5x a la quinta y todo partido entre 2a. Entonces aquí podemos ver, estimados jóvenes, 3 ejemplos de términos algebraicos. ¿Está bien? Muy bien. Pero allá abajito dice términos semejantes. Ya que hemos visto términos, ¿será que podemos definir términos semejantes? Sí. Dos términos se los llama semejantes, jóvenes, si tienen la misma parte literal. O sea, si en esta parte de aquí, miren acá, aquí tenemos dos términos. Este es un término menos 2ab cuadrado y el otro término es 5ab cuadrado. Estos dos términos sí son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. No me interesa el coeficiente ni el signo. ab cuadrado, ab cuadrado. Y cuando se tiene dos términos semejantes, se puede sumar los términos semejantes, se puede restar los términos semejantes porque son de la misma especie, son de la misma familia. Sin embargo, podemos también tener términos no semejantes, como en este caso. Aquí tenemos dos términos, menos 12m cubo n cuadrado, y el otro es 3m cuadrado n cubo. De ninguna manera son términos semejantes, porque ¿cómo es posible que m cubo n cuadrado sea igual a m cuadrado n cubo? No son iguales, por tanto, no son términos semejantes, no se los puede sumar, no se los puede restar, no se puede reducir a un solo término. Es muy importante, términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Y si son así, se los puede agrupar para juntarlos en un solo término. Y términos no semejantes, pues son aquellos que no tienen la misma parte literal, como en este caso. Perfecto, jóvenes. No sé si todo estará claro. Hasta aquí nuestro avance. Si tienen alguna consulta, tienen la palabra, por favor. Licenciado, ¿qué libro nos puede recomendar para estudiar? Yo les puedo recomendar varios textos. Sin embargo, en los textos que se les va a recomendar va a ser para todos los postulantes, para todos los paralelos. Aquí, como este documento que les estoy mostrando se les va a enviar, en la parte final hay unos textos que quizás ustedes ya podrían ir buscando, pero sin embargo, igual se les va a avisar, ¿no? Aquí están, por ejemplo, ahí está, referencias bibliográficas. Ahí está el Manual de Matemática Preuniversitaria, Ministerio de Educación, Textos de Aprendizaje, Muñoz. Y si hay otros textos más jóvenes, también se les va a enviar, se les va a dar. Ustedes tienen que ir dando lectura a varios textos para irse, ya les dije, para ir practicando. Practicando, practicando es la única forma. Entonces, a tu pregunta, se les va a enviar estos textos, pueden buscarlo también, pero el conocimiento de los textos va a ser global para todos. ¿Ok? Licenciado, una consultita. ¿Será que nos puede dar algunos ejercicios para ir resolviéndolo y también para estar practicando? La verdad que no. Hay ciertas reglas que han pedido a los profesores y nosotros tenemos que mostrarles esta diapositiva. Lo que yo le podría aconsejar es, miren, los ejemplos que hemos hecho hace rato, este ejemplo me parece muy interesante, un número natural es divisible por 8, 2, quizás buscar problemas similares donde puedan ver. Yo sé que ustedes van a dar lectura a varios libros, van a buscar ejercicios resueltos, enfocarse en ese criterio, porque si yo doy ejercicios capaz que evalúeme, profesor, quiero punto por este ejercicio y capaz yo me voy a meter en problemas. La idea no es esa mía. Este documento que les estoy mostrando es el mismo documento que les van a mostrar los otros profesores a los demás paralelos para que todos entren en un mismo nivel de condiciones. Entonces, no le puedo dar tareas, por favor. Sin embargo, voy a sugerir al coordinador de la materia de matemáticas esa idea y a ver si el día jueves yo les podría dar alguna tarea, algún ejercicio. ¿Está bien? Buenas noches, doctor. Tengo una pregunta. Sí, adelante, adelante. Buenas noches, En la doctor. parte de números enteros, dijo Ujú. algo sobre cerradura, eso no entendí muy bien. Por favor, si me Ya, pudiera explicar. ya, la cerradura, para que lo entiendas, a ver, ¿cómo lo hago de ejemplo? A ver, si, no, a ver, ¿cómo lo haría? La cerradura es que mantiene la especie. Un número natural, si tú sumas, si tú digamos, a ver, te voy a dar dos números naturales, 3 y 8. ¿Cuánto es 3 más 8? 3 más 8 serían 11. 11 es un número natural, respóndeme, 11 es un número natural, ¿sí o no? Sí,
Listo, ahora haz esta operación. Resta 3 menos 8. ¿Cuánto es 3 menos 8? 3 menos 8 sería menos 5. Menos 5, muy bien. Menos 5 es un número natural. No, es No. 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 No, eso no, por eso no es cerrado. En los números naturales, la resta no es cerrado, no mantiene la especie. 3 más 5, 3 más 8 es 11. 11 es un número natural, pero si tú restas, te da un número negativo que no es natural, o sea, no mantiene la especie. ¿Se dan cuenta? Eso se llama cerradura. Entonces, Lisa, ¿sería la cerradura más o menos como un límite que demarca hasta dónde, de qué números a qué números? De alguna forma, así es estimada. Entonces, si hay un poquito más de dudas, tú puedes buscar textos. A ver, quiero cerradura, investigar un poquito más. ¿Está bien? Gracias, doctor. Ok, genial. Yo tenía una Entonces, pregunta sobre, Listo, jóvenes. por favor, Dígame, yo dígame. tenía una pregunta sobre el ejemplo que nos ha hecho de pasar de decimales a fracciones. ¿Es la única forma que existe para realizar esos ejercicios o hay alguna otra? No, de ninguna manera. Hay muchas formas de hacer un ejercicio. Si yo les digo, a ver, jóvenes, van a viajar. La tarea es viajar de La Paz a Tarija. Alguien puede ir a pie, alguien puede ir en avión, alguien puede ir en bus, alguien puede ir en moto, alguien puede ir en barco. Hay varias formas de hacer un ejercicio. Esta no es la única forma. Yo conozco, por ejemplo, 7 formas de hacer este mismo ejercicio. Esta es una. Si acaso, entonces, tu pregunta, ¿es la única forma de hacer este ejercicio? No. Ya, muchas gracias, Lizeth. Perfecto. Muchas gracias, jóvenes. El profesor ya debe estar en línea. Yo me retiro. Muchas gracias. Hasta Es pronto. la última clase. No se vaya. No tenemos más clases. La última clase, profe. Bien. Profe. Conmigo es la última clase. Sí. Sí, Hasta las 9 nomás. Licenciado, una pregunta Adelante, la pregunta. A ver. Le voy a responder. sobre la descomposición de factores primos. ¿De dónde ha salido el número 72, licenciado? Ya. A ver, entonces, a Por ver, esa pregunta. favor. ¿De dónde ha salido el 72? O la típica que sí Ya, en aquí primaria. está. En primaria. Aquí está. Ay, qué odio. Mira, aquí abajito lo dice. Aquí No sé abajito lo qué dice, forma. mira. Por eso un poquito Entonces, eso hay que recordar. Aquí dice, no ojo, ojo, ojo. Mínimo común múltiplo es el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al máximo exponente. Entonces, de esto que estoy marcando, del 2 al cubo, 2 al cuadrado por 3, por 3 al cuadrado, usted tiene que escoger, aquí dice, tiene que escoger, mm, es el producto de los factores primos comunes y no comunes. Entonces, elevados al máximo exponente. De 2 al cubo, 2 al cuadrado, Licenciado, de no sale 2. en la pantalla. Perdón. Ya, a ver, ahí debe estar. Mm, Ok, eso justamente me estaba yendo. Entonces, lo que decía de la descomposición de 2 al cubo, 2 al cuadrado por 3, 2 por 3 al cuadrado, si usted quiere hallar el máximo común divisor, tiene que hacer primero la descomposición, como está ahorita, y de esas descomposiciones, de esta y de esta, tiene que escoger los comunes y no comunes elevados al máximo exponente. Entonces, del 2 al cubo, del 2 al cuadrado, del 2, escogemos 2 al cubo con su máximo exponente. Eso sería 8, ¿no? 8. Entonces, tenemos ahí 2 al cubo que sería 8. Y hay que multiplicarlo, el otro sería 3 y 3 al cuadrado. Entonces, comunes y no comunes. En este caso, escogemos al 3 con su máximo exponente que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9 y 9 por 8, ¿cuánto es 9 por 8? ¿Cuánto es 9 por 8? 72. 72. Esa es la forma de hallar el máximo común divisor por si acaso. Perdón, el mínimo común múltiplo. Entonces, si de alguna forma ahí no está claro, digamos, ahí tiene debilidades, el estudiante tiene que buscar tutoriales, ver videos de cómo sacar el mínimo común múltiplo y repetir este ejercicio hasta que le dé 72. Y una vez que entienda y vea por qué se ha sacado 72, ahí va a haber aprendizaje. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, licenciado. Disculpe, una ¿Qué? pregunta. ¿Y qué días Solo vamos a uno. pasar con usted?
Los días martes y jueves, 8 de la noche. Está bien, muchas gracias. Lice, en una consulta, para los números enteros, entonces, como usted dice que tiene que ser familiarizado con la familia de Helio, entonces, si se cambia, digamos, de signo, ya no sería, digamos, números enteros, ¿es correcto? No, no, no. Los números enteros, aquí está. Si tú le cambias signos, por eso es que se puede restar, sigue siendo números enteros. Si tienes el número 7 y su negativo sería -7, ambos siguen siendo números enteros. No hay ningún problema. El problema es con los números naturales. El 7 es un número natural, pero su negativo -7 no es un número natural. Mucho depende del contexto. Ya, muchas gracias. Una consulta, licenciado. Licenciado, mil Sí. disculpas por molestar otra vez, pero una consulta. ¿El tema de lógica proposicional de matemáticas ingresará para este examen o no? No tengo el informe pertinente. Creo que sí, pero son 12 capítulos, señorita. Es muy probable que eso entre, pero se les va a avisar. Desde Eh, coordinación del curso preuniversitario les van a avisar los contenidos, los temas, todos esos detallados. A tu pregunta creo que sí va a entrar, pero eso va a ser oficial mediante un Licenciado, comunicado. Sí, con respecto a eso, en el primer parcial, ¿cuántos temas va a entrar? son Si son 12, 12. que yo tengo informado, pero les estoy comentando, ¿no? Son 12 capítulos y según la coordinación creo que es a 4, cada 4 capítulos va a ser un parcial. Pero vuelvo a recalcarles, estimados jóvenes, eso va a ser mediante un comunicado oficial que todos los paralelos van a estar enterados de ese informe, ¿ya? Disculpe, licenciado. Sí, Tengo una consulta. En los exámenes, ¿puede entrar inecuaciones para más o menos ir viendo? Por favor. todo lo que vamos a avanzar en este curso preuniversitario se les va a evaluar. A la pregunta del joven, ¿va a entrar inecuaciones? Si de los 12 capítulos, uno de esos capítulos fuese inecuaciones, entonces va a entrar el examen inecuaciones. Si de los 12 capítulos vamos a llevar logaritmos, se les va a preguntar logaritmos. Si de los 12 capítulos, uno de esos, por ejemplo, fuese lógica, como decía la estudiante, se les va a preguntar al examen de lógica. ¿Se entiende? Ok, profe, muchas gracias. Perfecto.